Continuamos con el episodio 45 de nuestra carta a los Hebreos. Vamos a ver los puntos pendientes. En esta sección vemos en el versículo 11. Le voy a dar lectura al versículo 11 del capítulo 3. Dice así: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor tomó Salmo 95 del 7 al 11. Déjenme continuar. Miren, Dios juró en su ira que los israelitas no entrarían en el reposo de Canaán. Vamos a releer otra vez Números, capítulo 14, versos 22 al 30. Capítulo 14, versos 22 al 30. Se los leo. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Tomando en consideración lo que el autor está recordándoles, el autor de la carta a los Hebreos, los que entraron a la tierra prometida, de todos los que salieron de Egipto, fueron solamente los menores de 20 años. Más, si contamos 40 años en el desierto, quiere decir que los más viejos tenían 59 años de edad. Más los que nacieron en el desierto, menores de edad. Y de los más viejos, solamente Josué y Caleb, que pudieron haber sobrepasado los 60 años. Si contamos que cuando salieron de Egipto tendrían algunos 25 años de edad, entonces más 40 en el desierto, calculamos que debieron haber entrado a la tierra prometida. Es una suposición de más o menos 65 años de edad. Así que de los otros, todos los que murmuraron, ninguno entró a la tierra prometida. Todos los millones o miles, al menos 600,000 varones que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, excepto estos dos, Josué y Caleb. Así que Dios puede ser justo en su ira, en vista de que no es una ira temperamental, sino que es una ira judicial. Cuando los castigó por el pecado de ellos, podemos estar seguros de que su juicio fue justo, imparcial y de acuerdo a su estándar divino de justicia. Juró que no entrarían a su reposo para enfatizarles las consecuencias de su pecado. 40 años, dice el versículo 9. Me regreso a Hebreos, capítulo 3, verso 9. Dice así: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Así que 40 años fue lo que duró el castigo que Dios les asignó.
fue el tiempo que Dios retrasó el viaje a la tierra prometida, al obligar a Israel a permanecer y andar en el desierto. ¿Habrá acaso un indicio de profecía mesiánica en esta mención de 40 años? Déjeme hacer el comentario. Nuestro Señor Jesucristo murió cuando tenía 33 años de edad, pero desde los 30 comenzó su ministerio. Y de acuerdo al calendario con que se manejan estas fechas, el templo fue destruido en el año 70. Sumémosle 30 años de cuando Jesús inicia su ministerio y 40 años de oportunidad que tuvieron los judíos que lo crucificaron, para que en esos 40 años todos hubieran aceptado las enseñanzas de los apóstoles y se hubiesen convertido en cristianos. Pero no lo hicieron. Se mantuvieron todavía aferrados a la vieja tradición judaica y observando los rituales en el templo, hasta el año 70, en que finalizó todo sacrificio y el templo fue destruido por las huestes romanas. ¿Será acaso que los judíos se les dio también en esa época, en el primer siglo, sus 40 años de oportunidad a esos judíos también? Es nada más como para tenerlo en consideración. Así que es posible que el tiempo que Israel pasó vagando por el desierto por culpa de su falta de fe sea un paralelo del tiempo que pasó también entre el rechazo y la crucifixión de Jesús y la destrucción de la nación judía. Se considera que fue destruida, pero en realidad hubo sobrevivientes judíos también. Pero hubo una matazón tremenda en el año 70. Según los historiadores, corrían arroyos literales de sangre de las personas que eran sacrificadas en Jerusalén en el año 70. La caída de Jerusalén y la masacre de muchos judíos ocurrió en el 70 después de Cristo. El autor de Hebreos insinuó que el viejo sistema estaba pronto a desaparecer. El autor me remite al capítulo 8, verso 13. Vamos a leer 8:13 de la Biblia. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Recuerden, esa carta a los hebreos fue escrita más o menos entre el año 62, 63, 66, 67 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén viene hasta el año 70. Quizá era un aviso. Bueno, así que para entonces el templo dejaría de existir y los sacrificios acabarían. Indudablemente el autor fue guiado por los anuncios del Señor de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21. Pero ahora nosotros no podemos más que especular que posteriormente los santos recibieron profecías no escritas con respecto a esta destrucción que venía. No han conocido mis caminos, dijo el Señor. Los judíos habían visto repetidamente el poder divino de Dios en el desierto, sin embargo, no entendieron sus caminos. En realidad prefirieron no saber la clara verdad de cuán despreciable es para Dios la falta de una fe activa y firme. Y Dios no ha cambiado. O sea, en esta época también, cuán despreciable es para Dios la falta de fe activa de muchísimos, de la mayoría de la población de la tierra. Así que, mientras que Abraham había visto sin mirar, en Hebreos capítulo 11, verso 3, donde es el capítulo de la fe, que nosotros así le llamamos, aparece un párrafo acerca de Abraham, capítulo 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estoy mencionando 11:3. Voy a leer el 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos de que se refiere el versículo 13 son todos los que aparecen desde el versículo
3, 4 hasta el 12, donde habla de varios personajes de la fe: Enoc, Abel, Noé, Abraham, etc. La misma Sara. Entonces, estos personajes de fe tuvieron la suficientemente, su fe estaba tan bien fundamentada que murieron esperando la promesa de Dios y confiando en esa promesa. Ahora bien, déjeme continuar. En realidad, estos personajes miraron el poder de Dios demostrado, todos los personajes que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, y no miraron en el sentido de comprender la voluntad de Dios con el fin de santificarse y consagrarse. O sea, estos personajes sí, pero los judíos del Antiguo Testamento no tuvieron esa fe en Dios para consagrarse, sino que repetidamente en la historia judaica se nota que prefirieron seguir las religiones paganas de los pueblos que los circundaban. Oseas, profeta menor, denunció que los pecados de Israel habían sido causados por la falta de conocimiento acerca de Dios y prometió su destrucción por causa de ello. Déjenme buscar este profeta menor, Oseas capítulo 4, versos 1 al 6, y vamos a leer cómo lo menciona Oseas. Capítulo 4, versos del 1 al 6. Dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este mensaje que Oseas está dando es para el pueblo judío, y se está mencionando aquí esa profecía del rechazo de Dios por falta de conocimiento. Y en esta época, usted y yo, ¿tenemos el suficiente conocimiento? Existe el conocimiento, las Sagradas Escrituras, pero cuando no estudiamos, no analizamos, rechazamos ese conocimiento. Dios se enfadó por causa de la rebelión de los israelitas, lo que evidentemente continuó a lo largo de todos los 40 años que los judíos vagaron por el desierto. Nadie puede acusar a Dios de errar cuando castiga a una persona o nación por vivir en rebeldía ante Él. Si tal persona o nación ha tenido la oportunidad de escapar del pecado, o sea, usted como persona, nosotros como persona, o nosotros como nación, como país, tenemos la oportunidad de escapar del pecado. Pero al rechazar la palabra de Dios, estamos incurriendo en su ira, y es una ira sagrada. El deseo de Israel, como lo oyeron cuando estaba leyendo los textos del Antiguo Testamento, de regresar a la servidumbre de Egipto era un deseo insensato, puesto que ya eran libres para servir a Dios en el desierto. Ahora, si nosotros, los cristianos, como hijos de Abraham espirituales que somos, endurecemos nuestros corazones contra la instrucción de Dios, vamos a incitar su ira y también vamos a enfrentar su juicio. Así que mantengámonos fieles y firmes. Déjenme brincar a los otros temas que aparecen sobre el mismo título. Primer tema, versículos del 7 al 11, aparece la forma en que el Espíritu habla ahora. Miren, vemos claramente que el Espíritu Santo obra por medio de su propia palabra. El tiempo gramatical presente donde dice el Espíritu Santo del versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
El autor de Hebreos no dice como dijo el Espíritu Santo, sino que usa la conjugación del verbo decir en tiempo presente como que está sucediendo en la actualidad. Así que demuestra que todavía habla por medio de su palabra. Todavía en estos momentos Dios habla a través de su palabra, a través de su Biblia. El tiempo presente le añade fuerza a la amonestación concerniente a la frase que se dice: hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de cambiar. A menudo sucede que alguien escucha el Evangelio y se afecta profundamente por ello, sin embargo, rehúsa obedecer. Es muy poco probable que esa persona responda al Evangelio en años posteriores. Alguien que de forma obstinada rechaza la oferta del sacrificio expiatorio de Cristo. Si comprende usted la frase expiación, que otro paga por su pecado. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero si usted rechaza ese ofrecimiento de Cristo, usted es una persona obstinada. Y decíamos aquí que la persona obstinada podría algún día, incluso en esta vida, alcanzar el punto del cual ya no podrá regresar. O sea, es usted obstinado, es mayor de 50 años y sigue siendo usted obstinado, va a llegar el momento que ya nunca podrá dar marcha atrás y morirá usted en su obstinación. Según dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26. Déjenme leerles Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Recuerda usted que el mensaje fue dado originalmente a los judíos cristianos. Y se les dice a ellos, ya siendo cristianos, si vuelven a pecar voluntariamente, ya no hay doble sacrificio. Una vez solamente. Así que nosotros tendemos a algunos a endurecer nuestros corazones al rechazar las amonestaciones del Evangelio. Y algunas personas se endurecen sus corazones intencionalmente para oponerse a la palabra de Dios. Todos aquellos que nos rechazan, que nos ofenden, que nos atacan y quieren seguir en sus pecados, seguir viviendo en sus pecados favoritos. Lo sentimos por ustedes. El salmo que se cita en este pasaje fue inspirado cuando fue escrito y seguía siendo inspirado cuando fue presentado a los hebreos como advertencia severa a no vivir como lo hicieron sus ancestros infieles. Recuerden, el mensaje es para los judíos cristianos y se les amonesta recordándoles cómo vivieron infielmente los antepasados que venían en el desierto y todavía cuando ya estaban en la tierra prometida. El Nuevo Testamento demuestra que el Espíritu todavía habla y obra por medio de su palabra. Uno recibe toda la ayuda necesaria para comprender el significado del mensaje de Dios. Recuerde, todos tenemos la misma capacidad casi de neuronas. Sabemos comprender, sabemos entender. Y cuando rechazamos voluntariamente las Sagradas Escrituras, sabiendo que las podemos entender, voluntariamente estamos rechazando, estamos dándole una bofetada a Dios cuando usted rechaza su mensaje. Así que los líderes judíos se resistieron al Espíritu Santo cuando rechazaron el sermón de Esteban. El autor nos dice que veamos Hechos capítulo 7, verso 51, donde un cristiano, Esteban, va a ser apedreado por estar hablando acerca del cristianismo. Capítulo 7, verso 51. Se los voy a leer aquí. Dice el verso, desde el 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego le sigue diciendo Esteban, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, dice el verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el apóstol Pablo, todavía antes de que se convirtiera, que fue testigo de la muerte de Esteban, lapidado por sus propios compañeros judíos. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, el autor Juan encomendó a los lectores diciéndoles: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así como sucedió en ese entonces, ahora también en esta época tenemos que ponerle atención a lo que ha sido escrito. Cada generación de la iglesia necesita las instrucciones dadas mediante la guía del Espíritu Santo. El mensaje a cada congregación era para beneficio de todas las iglesias en existencia en ese momento en que se escribió el libro de Apocalipsis, como también es en beneficio para las personas que leen las 7 cartas del Apocalipsis el día de hoy. El Espíritu Santo habla en su palabra revelada y escrita, la cual todavía podemos escuchar, entender y obedecer. No necesitamos ayuda especial para hacerlo si deseamos conocer la verdad. Si deseamos ser sabios, entenderemos cuál es la voluntad del Señor. Entender es un mandamiento, el mandamiento que dice: no endurezcáis vuestros corazones. A menudo ese mandamiento es quebrantado. Las personas dicen: simplemente no podemos entender la Biblia. Y no desean hacer lo que dice, así que no tratan de comprender su significado. Aquello que sí entienden es lo que siguen sin querer hacer. La ignorancia produce ignorancia. Cuando rehusamos escuchar, gradualmente nos endurecemos más hasta que llegamos al punto donde es muy tarde para escuchar. Para entonces, la basura carnal ha dado muerte al fresco aroma de la verdad. Es verdad, siga usted practicando sus pecados hasta que llegue a viejo, y ya estando viejo, con mayor dificultad, usted querrá conocer, porque su cuerpo ya está acostumbrado a los vicios del mundo, a los pecados que Satanás ofrece. Si oyereis hoy su voz, es la recomendación en los versículos del 7 al 11 de Hebreos. El énfasis reiterado de Hebreos 3 en el día de hoy, o sea que hoy es el día bueno, debería tener un gran impacto y una gran fuerza en las enseñanzas que se dan acerca de la Biblia. Dios nunca mandó diciendo: espera a mañana para obedecer mi voluntad. Fíjense bien. El que especula sobre el mañana le roba el mañana a Dios, porque el mañana le pertenece a Dios. Ahora, esta idea de si oyeres hoy su voz continúa de esta manera. Miren, ya muchos han esperado suficiente tiempo. Tal vez jamás haya un mañana para usted. Con el tiempo se vuelve más y más difícil arrepentirse y obedecer. Dios ha ordenado obediencia ahora, según 2 Corintios capítulo 6, verso 2. El impulso a obedecer disminuye con el tiempo. La obediencia tardía podría no ser tan beneficiosa. ¿Qué le va a dar usted a Dios si usted obedece a Dios cuando ya usted tenga 70, 80 años, ya casi a punto de morir? ¿Le va a dar su vejez? ¿Le va a dar su cuerpo ya marchito? ¿Por qué no, cuando todavía estamos fuertes y con buen entendimiento? Nunca habrá mejor tiempo para obedecer que ahora. Ahora, ¿qué hizo Dios en su ira? Dios juró a los judíos: no entrarán en mi reposo. En la historia inicial de Israel se pueden ver muchos paralelismos con la vida en la iglesia hoy. Pese a que Pablo utilizó el cruce del Mar Rojo como ilustración de nuestro bautismo en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 y 2, cuando se habla acerca de que los que fueron bautizados también en el cruce del Mar Rojo fueron bautizados en agua, porque había una nube, vapor de agua por encima de ellos, y había agua a los lados también. Así que Moisés y Elías hablaron de la partida de Jesús o del éxodo al dejar esta vida, Lucas 9:31. El reposo al que se refiere es Canaán en Deuteronomio 12:9. Sin embargo, de seguro, Dios tenía una segunda y más completa aplicación hacia el cielo. De los adultos que estaban vivos el día que Israel cruzó el Mar Rojo, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra del reposo. No se nos dice si algunos de los otros se arrepintieron y que vayan a pasar la eternidad en el cielo. Sin embargo, el otorgamiento de 40 años ciertamente hizo que algunos se dieran cuenta del error de sus caminos.
Muchas personas regresan a la instrucción de su niñez en años postreros. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un proverbio es solamente una generalidad y no una regla absoluta que siempre garantiza cierto resultado. Los padres de familia no deben condenarse a sí mismos cuando con mucho esfuerzo tratan de criar a sus hijos en el Señor, solo para verlos casarse imprudentemente o relacionarse con las personas equivocadas o escuchar a maestros errados y abandonar la fe. En última instancia, son personas independientes de nosotros. Aún con una excelente instrucción y un hogar amoroso y temeroso de Dios, puede que algunos todavía se aparten de la fe. Tenemos que dolernos y orar por ellos hasta que, por la misericordia del Señor, puedan volver, tal vez incluso hasta después de que hayamos dejado este mundo, y de ese modo honrarlos por nuestro ejemplo e instrucción. ¿Pueden los padres cristianos perder a sus hijos y que sus hijos, aunque sean cristianos también, se vayan al mundo? Puede suceder. Y tienen esos hijos la oportunidad de retornar en su vida adulta, en su futuro, retornar a la iglesia. Siempre existe esa oportunidad. Reciba saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.